La apodaron la loca del muelle, pero había una historia detrás jamás contada. En el único muelle de un pequeño pueblo costero, solía verse merodear a diario a una anciana de arrugadas pero todavía bellas facciones, de cabellos blancos y muy pequeña. Nadie sabía qué hacía allí todo el tiempo, pues, por más que le preguntaran, la mujer se negaba a contar los motivos que la unían a aquel muelle. Su historia solo se supo 20 años después de esta venerable anciana que se llamaba Alana. La casa en la que pasaba las noches había quedado completamente abandonada todos esos años. Y mucho después, alguien se interesó en construir allí. Fue entonces que descubrieron entre las pertenencias que aún perduraban en el lugar, un cuaderno en el que Alana había contado su historia. Había sido una mujer con una vida normal, perteneciente a una buena familia que, aunque no era rica, siempre había tenido todo lo que había necesitado. Sin embargo, a pesar de las ansias que tuvo de aprender cuando era niña, había nacido en una época en que las mujeres eran destinadas únicamente al servicio en el hogar, y por eso solo había aprendido a leer y escribir y a realizar las operaciones matemáticas básicas, herramientas todas que le servían a la hora de hacer las compras y atender a su futuro esposo y a sus hijos. Cuando finalmente llegó el momento de casarse, había recién cumplido los 18 años y no estaba enamorada. Todavía deseaba aprender, pero no tenía los medios para acceder a esa educación que solo los hombres recibían. No sabía nada de química, ni de filosofía, ni de historia. En cambio, tenía amplios conocimientos de bordado, tejido y costura, pues era lo usual que ella misma estuviera en la capacidad de elaborar prendas para su familia y de arreglar aquellas que se dañaran. También sabía cocinar, y no había en el vecindario otro pollo más apetecido que el que ella preparaba. Por eso, era normal que varias veces a la semana su casa estuviese llena de invitados y que terminara cada jornada extenuada de atender a tantas personas, sin poder descansar, porque se creía que el único que tenía derecho a ello era el esposo, pues era el que llevaba el dinero a la casa, sin darse cuenta de que, si no hubiese sido por Alana, que lo hacía todo por él, quedaría al descubierto su completa inutilidad ante la vida. Tras 5 años de un matrimonio insatisfactorio, Alana tuvo a su primer hijo. A él se aferró como a su única oportunidad para ser feliz, para obtener algo de satisfacción con respecto a su propia vida. Al niño lo llamaron Santiago, y fue, por mucho tiempo, lo único que los mantuvo juntos, su único interés en común. Alana estaba agradecida por haber tenido un niño, pues sabía que, de lo contrario, habría sufrido demasiado al ver cómo la sociedad encasillaría a su hija igual que a ella en las labores domésticas, sin ella tener los medios para ayudarla a salir de aquella pesadilla. En cambio, el niño podría hacer lo que él quisiera, podría estudiar y hacer todo lo que ella no había podido. Santiago fue la luz en los ojos de Alana toda su vida. Verlo crecer era lo que la animaba a continuar trabajando cada día sin descanso. Verlo cumplir sus sueños era su único anhelo. Y bien pronto, al verse rodeado de la cultura marítima, Santiago manifestó que quería ser marinero. Ambos padres, que sabían que esa era una profesión de alto riesgo, confiaron en que, al crecer y conocer otras perspectivas, cambiaría de opinión. Pero no fue así, y un día Santiago se convirtió en lo que había soñado de niño. Se hizo marinero. Alana tenía miedo por su hijo,
pero el miedo se sobreponía a la alegría al ver la ilusión en los ojos de Santiago. Durante sus primeros viajes, Alana tomó la costumbre de ir todos los días por 1 hora al muelle a esperarlo, aún sabiendo que tardaría varios meses en volver y que sabía la fecha exacta de su retorno. Ella simplemente no podía dejar de mirar cada día el horizonte, como enviando a su hijo todo su amor a través de las ondas marinas. Y así hizo Alana durante los 5 primeros años de carrera de Santiago. En todo ese tiempo, apenas lo había visto 6 veces y por poco tiempo. Pero no faltó ni un día a su cita con el mar a las 5 de la tarde, esperando el ocaso y pensando en su adorado hijo. Pero sin la constante presencia de Santiago en casa, las cosas entre los esposos habían empeorado. Ya no lo tenían a él para intentar comprenderse y quererse, y la frustración ante sus respectivas vidas aumentaba. Pero Alana seguía soportándolo todo, como si de un sacrificio a los dioses del mar se tratara, para que mantuviera protegido a su hijo de todo mal y peligro. Pero un día, su esposo la atacó y la golpeó tan fuerte que ella, viendo en riesgo su propia vida, tuvo que defenderse y sin saber muy bien lo que hacía, tomó un cuchillo y lo hirió de muerte. Ese día, Alana no pudo ir al muelle. Era el primer día que faltaba y desde entonces faltaría muchos días más. Alana pasó 5 años en prisión, pues su condena por homicidio había sido disminuida al justificarse la defensa propia. Su hijo no la juzgó y siempre que pudo visitó a su madre en la cárcel. Pero en cada una de las 3 veces que lo vio durante ese tiempo, ella notó un cambio en la actitud de Santiago. Él le confesó que ahora se sentía terriblemente solo en la inmensidad del mar, pero que, en cambio, antes del suceso de su padre, se había sentido todo el tiempo cerca de ellos o de ella, a pesar de las millas que los separaban. En ese momento, Alana supo que su hijo había recibido durante ese tiempo el amor que ella le enviaba cada tarde a través del mar, y que por eso, ahora no podía ir al muelle. Él se sentía desamparado, pero no le dijo nada. Alana no esperaba que la última vez que su hijo la visitó en prisión sería la última vez que lo viera en vida, pues pocos días antes de que terminara su condena, Santiago había muerto en un naufragio sin que su cuerpo pudiese ser rescatado. Alana estaba destrozada, no tenía siquiera un cuerpo del que despedirse. Ahora era ella la que estaba completamente sola. La idea de su hijo en el fondo del mar, sin que nadie lo velara, sin poder descansar en paz, la trastornó por completo, y por eso que un día, tras hacer un voto de silencio sobre su historia, Alana juró que jamás volvería a desamparar a su hijo y empezó a pasar cada vez más tiempo en el muelle, hasta que finalmente solo volvía a casa a dormir. Aquellos que supieron de la tragedia de la vida de Alana entendieron su actitud, pero todas esas personas se fueron o murieron, y con el paso de los años solo quedaban allí personas que la miraban con extrañeza, sin saber quién era, sin saber por qué se comportaba de ese modo o a quién estaba esperando. Todos empezaron a tratarla simplemente como la loca del muelle. Alana envejeció allí, en el muelle. Nadie se atrevía a molestarla, a pesar del apodo con el que se referían a ella. Nadie se lo dijo nunca directamente. Sus facciones habían adquirido tal apariencia de beatitud y santidad que, a pesar de todo, la respetaron siempre y la dejaban a solas en la hora del día en la que ella se paraba a orillas del mar y empezaba a orar, mientras veían las lágrimas rodar por sus mejillas. Así transcurrieron los últimos años de la vida de Alana, años en los que escribió su historia para que la memoria de su hijo no quedara en el olvido.
No sabía entonces que solo hasta 20 años después de su muerte, el nombre de Santiago y el suyo propio volverían a ser mencionados. Pero, desde entonces, ni sus nombres ni su historia volvería a ser olvidada. Los habitantes del pueblo, conmovidos por tan hermosa historia de amor, erigieron en el muelle una escultura de una anciana acunando en sus brazos a un hombre. Eran Alana y Santiago, y su amor representados allí para siempre. Si te gustó esta historia, dale like y compártela con tus amigos y familiares. Y no olvides suscribirte al canal.